un ratito. Ahí. Les quiero hablar sobre la felicidad. Creo que todos queremos ser felices, ¿verdad? ¿Ustedes quieren ser felices? Creo que la gente lo que busca es cómo ser feliz. ¿Cómo puedo ser feliz? Sobre eso vamos a hablar. Vamos a descubrir cómo podemos ser felices en el mundo. ¿Qué es la verdadera felicidad? ¿Qué es la verdadera felicidad? ¿Cómo alcanzar la verdadera felicidad? Podemos ponerle como tema eso hoy. ¿Cómo alcanzar la verdadera felicidad? De repente los sentimientos que más nos asaltan muchas veces es insatisfacción, frustración, un sentimiento de no felicidad, ¿verdad? Y todos persiguen eso, todos quieren ser felices. La frase que más se dice es solo quiero ser feliz. Yo solo quiero ser feliz. ¿Y cómo podemos alcanzar? Según la palabra. Porque la felicidad que el mundo pone como felicidad realmente no es felicidad. ¿Qué sería feliz para una persona en el mundo? ¿Qué sería feliz para una persona normal? Si hacemos una encuesta y vamos por las calles y le preguntamos quiénes serían personas felices en el mundo, yo creo que nos darían varias respuestas, como una persona exitosa es feliz, una persona famosa es feliz, una persona millonaria es feliz, una persona con salud es feliz, es donde todo lo que hace prospera y le va bien es feliz. Una persona que está en un cargo político, en un cargo de prominencia, de relevancia, de autoridad, es feliz. Pero vamos a ver qué nos dice Jesús sobre la felicidad. Y este capítulo 5 habla del Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y realmente, ¿qué quiere decir bienaventurado? Bienaventurado quiere decir 3 veces feliz. Quiere decir 3 veces feliz. Quiere decir felices o profundamente bendecidos. Quiere decir profundamente feliz. Favorecido por Dios. El que está en una buena posición delante de Dios. De eso vamos a hablar hoy. De esto Jesús habló. ¿Quiénes son los profundamente felices? Dice en el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose Jesús, vinieron a él sus discípulos. Cuando eso todavía él no había separado, escogido los 12, sus discípulos eran todos aquellos que le seguían constantemente, continuamente para aprender de él. Ellos se acercaron a Jesús. Jesús vio la multitud, se subió al monte y vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba. ¿A quién Jesús le va a sermonear? ¿A quién Jesús les va a enseñar? A sus discípulos. Pero también la multitud escuchó. Y esto Jesús les enseñó y nos enseña a nosotros. Y les dice, ¿quiénes son los verdaderamente felices delante de Dios? ¿Quiénes son los favorecidos, los que tienen el favor de Dios? ¿Quiénes son los profundamente felices?
y empieza a decirle en el versículo 3. Acá dice bienaventurados, pero yo voy a cambiar este bienaventurado por lo que significa profundamente felices. Son quienes, los pobres en espíritu, les dice Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son profundamente felices. ¿Qué significa pobre en espíritu? El único rico espiritualmente es Dios. El único que tiene toda la riqueza espiritual es nuestro Dios. Es el Espíritu de Dios. Él es el único rico, abundante, sobreabundante. Y todos nosotros somos pobres en espíritu, que significa necesitados de Dios, los que reconocemos nuestra necesidad de Dios, los que reconocemos que cada día necesitamos de su espíritu, necesitamos de su presencia, necesitamos de su favor, de su palabra, de su bondad, de su misericordia, de su amor. Porque reconocemos que sin su espíritu somos vacíos. Somos pobres y desventurados sin su espíritu. Son profundamente felices los que reconocen esa pobreza espiritual, esa necesidad. ¿Qué es el pobre y el rico? Acá no está hablando económicamente, acá está hablando pobre de espíritu. Pobre en espíritu, en espíritu. El pobre es el que le falta. El pobre es el que no tiene. El pobre es el que necesita recibir para suplir sus necesidades. Y nosotros, pobres en espíritu, somos bienaventurados, somos profundamente felices cuando reconocemos que somos necesitados de Dios, de sus riquezas. ¿Por qué somos profundamente felices? Porque cuando reconocemos, allí nosotros podemos recibir. Allí podemos recibir porque reconocemos nuestra necesidad, porque buscamos de Dios, porque anhelamos, deseamos de Él, de su presencia, de su espíritu. Sabemos que solos no podemos, sabemos que no podemos. Está la necesidad que es como la necesidad del aire que respiramos. No podemos vivir sin su espíritu. Es como vivir, sería como vivir sin aire. Sería como vivir sin agua. ¿Quiénes son los profundamente felices? Acá Jesús, si vamos a hacer el contraste, quiere decir que si estos, los que somos así, somos profundamente felices, entonces los desafortunados, los desventurados, los desgraciados, los profundamente tristes, serían aquellos que dicen no necesitar de Dios. Eso ha de ser demasiado triste. Decir soy suficiente en mi vida, soy suficiente en mi conocimiento, soy suficiente en mis ideas, me puedo manejar solo y vivir solo, sola, sin la necesidad de un ser superior, sin la necesidad de un Dios. Eso dice que están en una profunda oscuridad y tristeza y necesitan la luz para ser profundamente felices. ¿Quiénes también son profundamente felices? Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué los que lloran?
Es contradictorio. ¿Cómo el que llora va a ser profundamente feliz? Dice la palabra, aunque de noche llore tu llanto, por la mañana vendrá la alegría. ¿Y por qué viene la alegría? Porque en ese tiempo entre la noche y la mañana encontramos al Consolador. Encontramos el consuelo de Dios. Encontramos a un Dios verdadero. Encontramos a un Dios presente que se preocupa por nosotros y que está allí para consolarnos. ¿Cómo hay gente que puede superar un dolor tan profundo? ¿Cómo puede superar dolores tan profundos en su vida de pérdidas? Dolores tan profundos de traumas, de situaciones que vivieron en su vida. ¿Cómo puede personas que sufrieron toda su infancia, que pasaron por abusos, por maltratos, que lloraron mucho, pero cuando Jesús se le aparece, cuando Jesús se le revela, le da a su espíritu, les da el consuelo que necesitan, les da el consolador y pueden ser consolados de todo su dolor, de todos sus llantos, pueden recibir consuelo y llegan a ser como aguas que pasaron todo lo que vivieron. Y no solo eso, son profundamente felices porque Dios usa lo que vivieron, usa lo que pasamos en nuestra vida, usa lo que lloramos en nuestra vida después de habernos consolado. Nos usa para consolar a otros. Y eso nos hace profundamente felices, porque un día podemos ser para una familia, para una persona que está pasando lo mismo, que está sintiendo ese mismo dolor, podemos ser una luz, podemos ser una palabra de esperanza, podemos decirle, esto va a pasar, este dolor se te va a quitar del pecho, esta tristeza va a quedar atrás, porque Dios te va a consolar, porque Dios te va a sanar y va a restaurar todo aquello que fue herido, que fue dañado, que fue destruido por el pecado, por el maligno, que usó personas y circunstancias en tu vida. Y podemos ser profundamente felices después de encontrar el consuelo del Señor, porque podemos consolar en el mismo lugar que fuimos heridos, en la misma situación que lloramos, podemos ser una voz de consuelo para otros. Y somos profundamente felices por eso. Porque encontramos al Consolador, al Espíritu Consolador, al Dios Consolador, que nos pone en su pecho, que nos pone en sus hombros y nos consuela y nos sana. ¿Lloraste alguna vez? ¿O estás llorando? ¿Estás llorando alguna pérdida? ¿Estás llorando algún fracaso? ¿Estás llorando? ¿Estás reconociendo que sos pobre en espíritu, que necesitas de Dios? Sos profundamente feliz, dice Jesús. ¿Por qué? Porque Dios se te va a revelar, porque Dios se te va a manifestar, porque Dios te va a dar el consuelo, porque Dios te va a dar de sus riquezas, de sus sobreabundantes riquezas, de su multiforme gracia. Él va a derramar sobre tu vida. Bienaventurados, profundamente felices son los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos. Jesús dijo,
Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lo contrario del ser manso es ser una persona violenta, que vive en violencia, que vive en su interior. Todo esto, lo que Jesús está hablando de cómo ser feliz, es algo interno, es algo interno. Entonces, esto nosotros tenemos que buscar. Si queremos ser felices y hay violencia dentro de nosotros y no somos mansos, no hay mansedumbre, tenemos que buscar eso en Dios, tenemos que buscar eso de su espíritu, tenemos que buscar eso de sus virtudes, tenemos que trabajar en esto, porque el que es iracundo, porque el que carga ira, porque el que es un volcán dentro, que todo lo que hay, en todo contiende. Lo contrario de la mansedumbre es la contención, es la persona contenciosa que constantemente pelea, que constantemente pleitea, que constantemente está en guerra, hace guerra por esto, hace guerra por aquello, hace guerra por lo otro. Una persona que está en constante guerra, en constante pleito, no puede encontrar paz, no puede encontrar felicidad, no puede encontrar felicidad. Por eso Jesús está diciendo los mansos. Por eso Jesús dijo, aprendan de mí, mírenme a mí, imítenme a mí. Y podemos llegar a ser mansos, sí, con la ayuda y con la intervención del Espíritu Santo en nosotros. La única manera de ser mansos. Y el Señor trabaja nuestras vidas aquí en la tierra y por diversas situaciones para alcanzar ese estado del alma, del corazón, para que podamos ser mansos, porque podemos ser transformados por el Espíritu de Dios. Somos profundamente felices cuando llegamos a ser personas mansas. Si estás en esa situación contraria, si tenés ira, hoy entregala al Señor. Es esa contención constante interna lo que te lleva a una profunda tristeza y muchas veces a una depresión. Pero acá Jesús está diciendo, podés salir de esa profunda tristeza, podés salir, alcanzar la mansedumbre que yo te ofrezco, dice el Señor. En mí podés alcanzar. Jesús, Dios transformó el corazón de mucha gente que era iracunda, que era contenciosa. Hizo de ellos personas mansas. En la Biblia nos vamos, en el Antiguo Testamento le encontramos a Moisés. Moisés era un hombre dirigido por la ira, tanto impulsivo que él era, que cuando él vio que un egipcio maltrataba a un hebreo y él sabía que los hebreos eran de su pueblo, él se metió en la pelea y le mató, le asesinó a este egipcio. Pero Dios, en su plan transformador, para transformarle a Moisés en un libertador que iba a dirigir a su pueblo, a millones de personas por el desierto hacia la tierra prometida, sabiendo todos los problemas que enfrentaría, la gente que constantemente murmuraría, se quejaría, se levantaría en contra de su liderazgo. Le llevó a Moisés al desierto y estuvo 40 años trabajando con él para que él llegue a ser un hombre manso, que pueda dirigir un pueblo a un pueblo extremadamente rebelde y duro de corazón.
Jesús hizo la obra. El Espíritu de Dios transformó cuando vino en la vida de los discípulos de Jesús, los hijos del trueno, que pidieron sus discípulos cuando había una ciudad que no le quería recibir a Jesús, no quería que Jesús entre por su ciudad. Le dieron el gran consejo a Jesús, que puedan enviar fuego del cielo para que destruya ese pueblo, quienes se creen en resistir a Jesús, en no permitir que Jesús pase por esa ciudad, por esa región. Vamos a destruirle. Uno de ellos, Juan, que después del trabajo, después cuando recibió aquel que es manso en su interior, al Espíritu del Cristo, él fue un hombre, un apóstol, conocido el apóstol del amor, manso, que le llamaba y que vemos registrado en sus cartas, y le llama al pueblo de Dios hijitos. ¿Quién es el que hace esa obra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que seamos felices. El Espíritu Santo quiere que seamos profundamente felices, profundamente felices. El Espíritu Santo quiere que vos seas profundamente feliz. Quiere que yo sea profundamente feliz. Entonces en esta mañana vamos a empezar a ver qué es lo que nos quita esa felicidad. ¿Qué es la verdadera felicidad? No es tener éxito, no es tener los millones, no es tener la fama del mundo, no es ser el grande, no es ser el que está encima. No, porque si fuese por eso, entonces los multimillonarios serían felices. Entonces los famosos, las estrellas de Hollywood serían felices, pero son los más desgraciados, son los más infelices. ¿Por qué? Porque lo externo no te trae la felicidad. La felicidad no está afuera. Lo que te trae de afuera es un contentamiento pasajero. Hoy tengo lo que tanto deseé, me alegro, salto, grito. ¿Por qué? Porque recibí algo que yo tanto deseé, porque recibí el teléfono del año, porque recibí un vehículo, porque tengo una casa. Pero después de unos días, lo que es externo no puede cambiar mi interior, no puede cambiar lo interno. Y mi interno vuelve a gritar de la misma forma. Estoy con el mismo sentimiento de tristeza, de vacío. Porque el único que puede traer la felicidad es Dios. En mi interior y en tu interior. Cuando reconozco que necesito de las riquezas espirituales. Cuando reconozco que necesito todo el consuelo de Dios cuando lloro. Cuando encuentro al Espíritu Consolador y puedo ser consuelo a los otros. Cuando tengo un corazón transformado, manso, para poder cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra y poder ser para otros una voz mansa que muestre la mansedumbre, el amor de Dios. Profundamente felices son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que anhelan la justicia, los que aman la justicia. Los que ven personas siendo injusticiadas, personas que tienen menos posibilidad económica, personas que son desprotegidas, los que ven la injusticia y se duelen con la injusticia y anhelan que la justicia de Dios se pueda manifestar en un mundo injusto, en una sociedad injusta. Los que pueden hacer justicia de una forma, los que pueden
cumplir la justicia de Dios con los demás de alguna forma. Eso dice que van a ser saciados. Dios va a saciar el interior. Dios va a saciar porque Dios es justo. Porque Dios es justo. Los hombres no son justos y tal vez la justicia no recibiremos de los hombres, pero la justicia viene del juez justo. Del juez justo. Más tarde o temprano, como dice en la justicia divina, se cumplirá. Y allí vamos a ser profundamente felices, porque sabemos que nuestra justicia viene de Dios. Él nos va a saciar con su bien, con su justicia, con su recompensa. Profundamente felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Somos felices cuando podemos ser misericordiosos con la gente. Eso nos hace felices. Eso trae una satisfacción interna. ¿Qué es ser misericordioso? Es identificarse con la miseria del otro. Es ponerse en el zapato del otro. Es ponerse en el lugar del otro. Es saber lo que el otro está pasando, lo que el otro está sufriendo. Es no condenar al otro, aún en medio de sus faltas. Es querer que el otro se corrija. Jesús, Él es misericordioso porque Él se identificó y Él estuvo en nuestro zapato. Porque Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y pasó, dice, ayer vimos, fue tentado en todo para ser un sumo sacerdote misericordioso, compasivo, que entiende lo que pasamos. Y Él dice, yo quiero misericordia. Y cuando podemos ser misericordiosos, recibimos misericordia. Por eso somos felices. Porque recibimos misericordia. Un pasaje del Antiguo Testamento que a mí me muestra bien este pasaje. Ser misericordioso para alcanzar misericordia es el rey David. El rey David, cuando fue perseguido por él no era rey todavía, cuando fue perseguido por el rey Saúl, y en un momento él tuvo oportunidad de matarle a Saúl. Saúl estaba durmiendo, estaba indefenso. Él tenía la espada con él. Él podía matarle. Y su gente le dijeron, matale, David, termina con esto. Saúl era injusto. Saúl le perseguía injustamente por celos de David. David no había hecho nada malo, pero él le perseguía. Pero él dijo, no voy a levantar un dedo contra el ungido de Dios. David obró en misericordia con Saúl. Y cuando David necesitó la misericordia de Dios, cuando David pecó y pecó mal y pecó feo, habiendo adulterado con la mujer, con la esposa de uno de confianza de su ejército, y después le envió a él enfrente de la batalla para que él muera, porque él le había embarazado a su esposa. Y cuando el profeta Natán vino y le confrontó, David, él encontró la misericordia de Dios, porque por la ley él tenía que morir. Pero Dios le preservó la vida y le extendió su misericordia. Por eso somos felices. Si practicamos la misericordia con la gente, si nos compadecemos con la desgracia de los demás, si nos compadecemos y extendemos nuestra misericordia a los demás, cuando necesitamos,
vamos a recibir misericordia. Y eso, mi querido, nos trae paz en el espíritu. ¿Verdad que lo diferente a ser misericordioso es ser jueces? Es condenar. Cuando nos ponemos en silla de juez y le condenamos y le criticamos y le condenamos a la gente por sus actitudes y por sus malas acciones, o no nos importa lo que la gente vive, no nos importa lo que la gente pasa, eso trae infelicidad, eso trae insatisfacción, eso trae una vida egoísta, una vida centrada en uno mismo, eso trae una profunda frustración y tristeza. Por eso Jesús está enseñando cómo podemos ser profundamente felices. Bienaventurados o profundamente felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, porque somos hijos de un Dios de paz, de un Dios de paz. Él es el Dios de paz. Jesús es el príncipe de paz. Y si somos pacificadores, si buscamos la paz por medio de la palabra del Evangelio de la paz, si buscamos la paz en nuestra casa, si somos pacificadores donde estemos, en nuestro trabajo, en medio de pleitos de otros, somos pacificadores, somos profundamente felices. Porque podemos traer paz donde nos vamos, porque podemos ser paz donde estemos, porque podemos llegar a parar el conflicto, apagar el fuego donde estemos, porque cargamos la paz dentro de nosotros, porque tenemos al príncipe de paz, porque tenemos al espíritu de paz dentro de nosotros. Y muchas desgracias pueden ser frenadas porque somos pacificadores. Lo contrario a ser pacificador es justamente ser aquel que pone leña en el fuego. Y ponen leña en el fuego para que se encienda y para que se queme toda la casa. Lo contrario es ser cizañeros. Es poner más cosas en la cabeza del otro en contra de su semejante. Y eso hace que la persona pueda caer en desgracia. Y esa persona es desgraciada, es profundamente infeliz. Es un infeliz. Pero Jesús le está enseñando a sus discípulos y a nosotros cómo podemos ser profundamente felices. Tal vez te falta ese sentido de felicidad dentro, porque necesitas esa paz. Si necesitas esa paz, hoy pedile a Jesús. Si necesitas esa paz, te quiero decir algo. No hay otra forma de tener esa paz dentro tuyo, sino por medio de Jesucristo, el Salvador. Por medio de reconocerle a Él, su obra en la cruz, que Él murió en tu lugar, en mi lugar, por nuestros pecados, que necesitamos de Él. No hay otra forma de recibir la paz sino recibirla a Él en nuestras vidas, creer en Él, tener fe en Él y entregar y rendir nuestra vida para que Él pueda hacer lo que Él quiere en nosotros, de nosotros. No hay otra forma sino recibiendo al Espíritu Santo, que puede transformar nuestras vidas, haciéndonos nacer de nuevo. Si necesitas eso, hoy decile a Jesús, entregale tu vida, decile en voz alta. Dice que se cree con el corazón, pero se debe confesar con la boca. Señor Jesús, te necesito. Escuché varias veces, desde pequeños, de tu nombre. Y te tuve mucho tiempo en mi vida como una religión, mirándote en una cruz, en una imagen crucificado. Pero hasta allí fue mi entendimiento de ti. Pero hoy te pido que puedas abrir mi entendimiento y te abro mi corazón
Y te pido que te reveles. Jesús, te reveles en mi vida como ese Dios que salva. Sálvame de mis pecados, sálvame de mi vida, sálvame de mi malo corazón, sálvame de esta vida que estoy viviendo. Ya no puedo vivir así, ya no puedo continuar de esta forma. Necesito una nueva vida y entiendo y reconozco que solo puedo tener esta nueva vida contigo. Por eso, Jesús, entra en mi vida. Dame de tu espíritu. Haceme nacer de nuevo. Haceme transformar mi interior, porque vivo en una profunda tristeza, y que esto pueda cambiar en mí y pueda ser profundamente feliz. En el nombre de Jesús. Los profundamente felices son, dice también, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando se te empieza a perseguir y se me empieza a perseguir por causa de la justicia del evangelio, por causa de la justicia de Dios, porque mi voz habla diferente a lo que el sistema del mundo habla, porque me pueden decir que soy anticuada y te puede decir que sos anticuado, pero nosotros vamos en contramano a la corriente del mundo. Nosotros continuamos defendiendo aquello que es justo según la Biblia, según la palabra de Dios, según el Dios justo. El único que puede decir aquello que es justo o no es Dios, y Él nos dice y Él nos enseñó y dejó registrado en su palabra, y nosotros eso tenemos que hablar, y eso es lo que tenemos. Por eso tenemos que luchar, pero vamos a ser perseguidos, vamos a pasar a sufrir persecuciones, pero somos profundamente felices cuando somos perseguidos, aunque nos cueste, aunque nos duele momentáneamente, pero después vamos a recibir esa confirmación, ese favor de Dios en nuestro interior, porque hacemos lo que es correcto, lo que es justo delante de los ojos de Dios, donde yo quiero agradar a mi Dios, no a los hombres. Como dijeron los apóstoles, si yo todavía agradara a los hombres, entonces desagradaría a mi Dios. Y llega un momento en nuestra vida cristiana que tenemos que decidir, o agradamos a Dios o agradamos a los hombres. Y cuando agradamos a Dios, vamos a desagradar a los hombres. Bienaventurado, profundamente felices sois, cuando por mi causa os vituperen, les persigan, les calumnien, les difaman, diciendo, cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice que somos bienaventurados. Son cosas que es difícil de entender, así nomás. Solamente cuando tenés el Espíritu Santo, cuando tenés la presencia de Dios, podés alegrarte. Llegar un momento que te vas a alegrar en medio de la persecución, cuando dicen mentira. Va a doler mucho al ego. Al ego duele. Al ego le va a doler, porque el ego va a querer defender tu nombre, tu apellido. Al ego le va a doler. Pero también Dios usa eso a nuestro favor otra vez. Porque el ego, el yo, el ego tiene que morir. Porque el ego es orgulloso. Porque me importa mi buen nombre. Porque me importa lo que dirán. Pero tiene que llegar un tiempo, un momento en nuestra vida que eso ya tiene que morir. Donde a mí me tiene que importar y me tiene que hacer feliz lo que Dios habla y piensa de mí. Y me tiene que hacer profundamente feliz cuando yo sé que mi Padre Celestial ve y dice, me agrado de lo que haces. Tengo contentamiento, hijo amado.
tengo contentamiento, hija amada. Eso es lo que me tiene que dar una profunda felicidad. Debo llegar a eso. Jesús fue calumniado, a él se le persiguió injustamente, dijeron mentiras contra él hasta llevarle a pasar por un juicio y ser condenado injustamente, crucificado de una manera más despreciable en ese tiempo, crucificado en un madero. Pero dice que él no se defendió, él no abrió su boca. Él dejó que el Padre pueda hacer y cumplir lo que tenía que hacer en su vida. Y él sabía que tenía que morir. Como dice en Isaías, no abrió su boca. Como un cordero mudo, se fue al matadero y allí él se ofreció. Tiene que llegar un punto y allí vamos a ser profundamente felices cuando no me importa lo que dicen de mí. Pero cuando sé lo que mi Padre dice de mí y lo que Él dice de mí es algo bueno. Como estos apóstoles, y ya termino, dice cuando fueron encarcelados y fueron azotados porque hablaban del camino, porque hablaban de Jesús, salieron cuando fueron liberados, gozosos, porque fueron encontrados dignos de padecer por Jesús. ¿Cómo podemos explicar eso? No podemos explicar. Esto es algo y una obra espiritual. Es una obra espiritual, es una obra de transformación interna, es una obra que solo el Señor puede hacer y quiere hacer en tu vida y en mi vida para que seamos profundamente felices, aún en medio del dolor, de la persecución. ¿Por qué? Porque podemos ser consolados. Aún en medio de mi necesidad, pobreza espiritual, puedo recibir las riquezas de mi Dios. Puedo recibir en medio de mi llanto el consuelo del Espíritu. En medio de mi luto puedo recibir el consuelo del Espíritu, porque yo sé que aún las personas que yo amaba y que ya no están conmigo, están en la presencia de aquel que mi alma desea y anhela estar un día en sus brazos, mi Señor Jesús, mi amado. Cuando soy manso, cuando amo la justicia, cuando soy misericordioso, pacificador, cuando soy perseguido, perseguida, entonces puedo ser profundamente feliz, porque allí tengo la aprobación de mi Dios y de Él tengo todo lo que necesito y de Él tengo la paz y de Él tengo el gozo y Él me da su gloria. Tener al Espíritu Santo y esa comunión con Él y ese derramar de su amor, de su presencia, no hay nada igual. Él nos hace sentir un poquito de lo que es el cielo, un poquito. Y a veces que no queremos salir de ese lugar. Si no sentiste eso, allí está tu felicidad, en la comunión con el Espíritu Santo, en conocerle a Él. Pedile con todo tu corazón y Él te va a hacer profundamente feliz. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús enseñó en este sermón del monte cómo llegar a ser profundamente felices, favorecidos por Dios. Y Él es la respuesta.
Su presencia es la respuesta. Dios quiere transformar tu corazón y mi corazón. Dios quiere llevarnos a esto. Esta es la verdadera felicidad. No la externa, pero la interna. Hoy yo quiero orar por tu vida, dejarte con esta palabra. Que el Espíritu Santo, por esa gracia, por ese favor, que el Espíritu Santo hoy te pueda tocar en tu interior. El Señor quita hoy la tristeza de tu interior. Viviste con constante tristeza y frustración. Hay un espíritu que te persigue. Te persiguió desde siempre, donde tuviste que luchar con una profunda tristeza. Un espíritu familiar que te persiguió y te persigue. Pero hoy el Señor levanta bandera. Hoy Jesús levanta su nombre sobre tu vida. Hoy el Señor levanta su nombre. Es levantado el nombre de Jesús sobre tu vida. Y ese espíritu de tristeza profunda, de angustia, hoy se va de tu vida en el nombre de Jesús. El Señor está retirando de tu vida. El Señor está retirando. Hoy renuncia a la tristeza profunda. Hoy renuncia, hoy decir yo renuncio, yo no quiero más esto en mi vida, no acepto en mi vida esta profunda tristeza. Hoy renuncia, desvinculate de ese sentimiento. A veces hasta te encontrás deleitándote en tu dolor. Como que te hace sentir bien otra vez estar en profundo llanto o dolor. Hoy renuncia a eso, hoy renuncia, porque el Señor está retirando a ese espíritu. En el nombre de Jesús se va de tu vida ese espíritu de tristeza. En el nombre de Jesús, ese espíritu de depresión se va de tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se va ahora, es retirado. Los ángeles del Señor están quitándoles, están retirando. Están atados esos espíritus. En el nombre de Jesús, se va de tu vida en el nombre de Jesús. Se van de tu vida, se van de tu vida, se van de tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor hoy está derramando por su espíritu medicamento, medicina, ungüento, está derramando bálsamo sobre tu alma, en tu corazón, te está sanando de tu dolor. Mujer, ¿por qué lloras? Ya no llores a Saúl, dice el Señor. Ya no llores a Saúl. Ya no llores tu pasado. Ya no llores el pasado, porque hay un David. Hay un futuro preparado. Ya no llores a Saúl. Hoy recibí en tu espíritu. Hoy recibí en tu espíritu, en tu corazón, en tu alma. Hoy recibí esa unción sanadora del Espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús recibí hoy esa unción, el amor de Dios que sana tu tristeza, que sana tu angustia. Recibí hoy ese amor sanador de Dios. En el nombre de Jesús. Él es bueno. Él es bueno y delicado y está tocando tu interior de una manera delicada. Se está desbordando llantos. Deja que lave tus lágrimas, ese llanto. Deja que el Espíritu Santo trabaje en vos. Deja esos llantos, salen de dentro tuyo. Salen de dentro tuyo, salen. Y con ese llanto está saliendo todo ese dolor que cargas. Está saliendo. No podías ni llorar.
No podías ni llorar. Ya no podías ni llorar, pero hoy se desata dentro tuyo, se desata, se desbloquea dentro tuyo aquello que estaba bloqueado, se desbloquea en el nombre de Jesús. El Señor te toca, el Señor te toca, el Señor te toca. Y vas a recibir consuelo porque estás llorando, estás quitando lo que hay dentro. Hoy recibí el consuelo del Espíritu. Hoy recibí el consuelo del Espíritu. Siento un fuego. Siento un fuego. Hay fuego sobre tu vida. Hay fuego sobre tu vida. Hay un fuego. Siento un fuego. Podés sentir ese fuego sobre tu vida. El Señor está trayendo liberación. El Señor está trayendo liberación. El Señor está trayendo liberación. Está sanando, está sanando, está sanando. Te está liberando. Hay un fuego de Dios, un fuego de Dios. Recibí ese fuego. Recibí ese fuego. Recibí ese fuego en el nombre de Jesús. Recibí ese fuego. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Él es bueno, Jesús es bueno. Él está haciendo la obra de transformación en tu alma, en tu corazón, en tu interior. Él está transformando, Él está transformando, Él está cambiando. Vas a ser una nueva persona, una nueva creación. Nuevos sentimientos y emociones van a brotar de un corazón sanado, de un corazón sanado. El Señor te sana hoy. El Señor te sana hoy. En el nombre de Jesús. Te libera el Señor. No hay más grande poder que el poder del amor de Dios. Y el Señor hoy te libera porque te toca con su amor. Te toca con su amor. En el nombre de Jesús, te dice el Señor, no es afuera lo que vas a encontrar la felicidad. Es interno, es en su presencia, es en Él, es con un corazón cambiado. Allí va a estar tu paz, allí está tu contentamiento. Y todo lo demás te va a ser añadido. Marlon, en el nombre de Jesús, ministro sobre tu brazo el fuego del Espíritu. Se va todo dolor de tu brazo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se va todo dolor. El fuego de Dios. Yo ministro sobre tu brazo. Ministro sobre tu brazo. Se va, se va, se va. Ahora, en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Recibí liberación, sanidad. Recibí liberación, sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, por hoy nos quedamos con esta hermosa palabra y esta hermosa administración del Espíritu. Y les espero lunes para continuar Mateo. Hay muchas riquezas en este evangelio. Tamara, Dios te bendiga, mi querida. Dios te bendiga, mi bella Tamara. Continuamos lunes. Les espero a las 5 de la mañana. ¿Cierto, Isla? Hermosa la presencia de Dios. Que Dios les bendiga a todos. 5 de la mañana Paraguay. No sé qué hora va a ser allí. Nos encontramos. Que tengan un bendecido día.